Bueno, ya terminaste el archivo anterior. Recuerda que trata de llegar a la clase de Meet o tienes que llegar a la clase de Meet con ya todas estas actividades previamente realizadas. En clase de Meet simplemente vamos a ir puliendo algunos detalles, pero es importante que tú adelantes el trabajo de manera independiente. Ahora, el trabajo de índice de masa corporal, ese ya guárdalo. Es un archivo, ahora abre un archivo nuevo de Excel, guárdalo con el nombre que tú quieras y vas a capturar la siguiente información. Trata de capturar lo mismo que yo tengo aquí y también pues trata de capturarlo a partir de la celda que yo la tengo aquí. Entonces, como tú puedes observar, yo aquí ya le di una vista previa, ya tengo aquí mi línea punteada que me indica en dónde se acaba mi trabajo y aquí ustedes pueden pausar el trabajo para que captures la información. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular los promedios. Esto sí lo vamos a hacer aquí entre todos y en clase de Meet vamos a hacerle algunos detalles a esta gráfica. Vamos a hacerle algunos detalles a esta tabla y posteriormente la vamos a graficar. Eso lo vamos a hacer en Meet. Pero aquí en el video yo necesito que tú ya tengas esto capturado y vamos a aplicar nuestra fórmula para sacar promedio. Entonces ponemos signo igual, promedio, se abre usted paréntesis y se fija, aquí me da una pequeña explicación de cuál es el rango de datos que yo tengo que seleccionar. Selecciono el rango de datos con mi botón izquierdo de mi mouse, selecciono las calificaciones de la primera alumna, que fue Laura. Se fija, aquí está, desde la B5, desde la celda B5 hasta la celda E5. Cierro paréntesis, un Enter y automáticamente pues a la alumna tiene un 9 de promedio. Con doble clic para que se hagan las demás actividades, para que calcule los demás promedios. Hasta aquí usted debe de tener calculado. En clase vamos a hacerle otras actividades a esta tabla. Ahora, recuerda que usted, pues lógicamente, tiene que ir pausando el video para que pueda ir primero capture la información y posteriormente pueda calcular lo que acabo de hacer. Posteriormente le pido, por favor, que capture esta información y aquí vamos a trabajar con una función que se llama sumar.si. Posteriormente, cuando trabajemos con tablas dinámicas, usted se va a dar cuenta que a lo mejor la función de sumar.si es más práctico hacerlo por medio de tablas dinámicas. Más sin embargo, pues siempre es bueno saber esta función que es muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner aquí total y vamos a hacer una autosuma. Para hacer una autosuma nos vamos a ir al fichero, grupo modificar, autosuma, suma y observe cómo automáticamente al momento que yo hago una autosuma no tengo que teclear absolutamente nada, solito me pone la función y solito me selecciona el rango de datos. Damos un Enter y todos tenemos que tener este resultado. Ahora, ahí hicimos una sumatoria de una serie de números, pero ¿qué pasa si yo nada más quiero sumar con una condición? O sea, yo quiero sumar únicamente a los de COVID y posteriormente quiero sumar a los que tienen influenza. O sea, yo quiero hacer un filtro, podríamoslo decir, de que primero quiero sumar, pero únicamente a los de la influenza y posteriormente sumar únicamente a los del COVID. Para eso se utiliza esta función que se llama sumar.si, pero esa sí la vamos a ver en clase de Meet. Usted únicamente haga hasta este punto, por favor. Trate de ir capturando, como le comentaba, en donde yo le voy indicando. Ahora, la siguiente fórmula, función que vamos a ver, se fija, yo estoy combinando y centrando. Los títulos son en relación a las fórmulas que estamos utilizando. Ahora vamos a utilizar la fórmula de condición. Primero, en esto vamos a hacer un cálculo de salario de los suplentes. Acuérdese que los suplentes pues únicamente van a veces por un día, los contratamos, como si estuviera ahí en el hospital. Se contratan por un día, por dos, dependiendo de las necesidades del hospital. Entonces vamos a hacer este ejercicio tomando en consideración que terminaron el día y tenemos que pagarle a estas personas que fueron a trabajar al hospital.
Entonces, primero vamos a calcular el salario. Igual, y aquí es bien fácil. Para calcular el salario, lógicamente, lo único que tengo que saber es cuánto se le paga por hora y cuántas horas trabajó cada persona. Entonces, lo que trabajó, las horas, por cuántas horas trabajó. Entonces, a esta persona, a Laura, le vamos a pagar 4,000 pesos. Y arrastramos, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos calculado el salario de cada una de las personas que están aquí. Pero, como su nombre lo dice, ahora vamos a trabajar con una condición. A las personas que trabajaron en área COVID, a esos trabajadores les vamos a dar un bono de 500 pesos. Sí, simplemente estamos aquí haciendo suposiciones para que usted aplique las fórmulas que podríamos decir son las más utilizadas en Excel y que más le podrían a usted funcionar. Entonces, vamos a utilizar esa condición. A las personas que trabajaron en el área COVID le vamos a dar 500 pesos de bono. Si no trabajó en el área COVID, pues bueno, va a recibir su salario normal en el día. Entonces, para la función de condición es igual. Posteriormente ponemos sí. No importa si minúscula, mayúscula, se fija, automáticamente Excel me lo reconoce. Abro paréntesis, pero como aquí ya está más largo, aquí sí así implica un poquito más ya cuando tome usted más experiencia, posiblemente sí ya lo pueda hacer usted aquí directo, pero podríamos decir, no, pues es que a mí así se me complica un poquito más, yo necesito una ayuda. Entonces observe cómo aquí en la parte superior, si le damos un clic aquí, me da una insertar función y me desglosa un argumento de la función. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión de la condición? Hasta aquí solito nos lo explica, fíjese. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Cuál es nuestra condición? Nosotros la condición es si la persona trabajó en área COVID. Entonces, ¿en dónde está? ¿En qué celda empieza? Podríamos decir, en dónde está capturada el área COVID, podríamos decir que el primero, no porque diga aquí COVID, aquí podría decir cualquier otra cosa, pero vamos a seleccionarla a partir de la primera celda para que desde ahí empiece con la búsqueda. Entonces simplemente damos un clic y se fija, automáticamente me reconoce como la celda B25. En la celda B25 es en donde inicia el área, es en donde se encuentra capturada el área. Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir ahí? Ah, pues tiene que ser, lo que esté ahí, tiene que ser igual a COVID. Entonces, igual, abro comillas y lo tengo que escribir igualito, ¿sí? Y observe cómo en la parte derecha me manda un verdadero. ¿Por qué? Porque reconoce que la celda B25 tiene ese valor, tiene el valor de COVID. Si hubiera, por ejemplo, si Laura González hubiera estado en urgencias, ¿sí? Entonces, y estuviera en la celda B25 y usted hubiera puesto aquí COVID, aquí a un lado le hubiera salido falso. No es que no quiere decir que esté mal, simplemente le determina que la celda B25 no cumple con la condición. Pero en este caso es correcto. ¿Por qué lo ponemos entre comillas? Porque toda cadena de caracteres de preferencia se debe de poner entre comillas para que no le marque ningún error. Mire, si yo se las quito y me cambio de celda, automáticamente me manda ese sí es un error. Me dice, ¿sabes qué? No te entiendo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, recordemos que tenemos que comunicarnos correctamente con la compu. Entonces, aquí le ponemos comillas. Y con eso yo le estoy dando una cadena de caracteres y se fija cómo automáticamente ya me entiende, ¿verdad? O que se necesita que si la celda B25 es igual a COVID, esa es la condición, entonces se le va a subir al salario, le vamos a subir 500 pesos. Entonces, ahora, ¿en qué celda empieza el salario? El salario está aquí, lo acabamos de calcular. Usted simplemente dé un clic y es la celda E25. Si se cumple la condición, entonces usted le va a dar 500 pesitos más a esa persona. Pero si no se cumple la condición, pues entonces esta persona le vamos a dar más 0 pesos, ¿verdad? No va a recibir un bono, ¿sí? Entonces, así es como funciona la fórmula de condición. Si se cumple la condición y si no se cumple una condición. En este caso, nuestra condicionante es, si la persona trabajó en el área COVID,
entonces que al salario se le suban 500 pesos. Si no trabajó en el área COVID, pues que reciba su salario, pero sin bono, ¿sí? Entonces, esa es la lógica de la fórmula. Se fija, la primera persona sí trabajó en área COVID, entonces por eso el salario era de 4,000 y pues recibió 500 pesitos de más. Si damos doble clic aquí, ahí está correcto, se fija, es correcto, Fernanda trabajó en COVID, le subió los 500 pesos, Mauro no trabajó en COVID, recibió su salario, tampoco Fernando, y Ana sí trabajó. Si usted agrega otro trabajador, me voy a poner, usted dime, póngase. Supongamos que yo sí estuve en COVID, me pagan mis 200 pesitos por hora, trabajé todo un día, 16 horas, y se fijan cómo solito me va poniendo, ya se va configurando. Como puede ver, aquí está otra columna que dice bono. Para que les quede más claro, en clase de Meet vamos a hacer otra función de condición para entenderlo mejor. Pero yo espero que esto sí le salga y lo entienda. Observe cómo yo le puse aquí ejercicio 1 a la hoja y ya en el video anterior yo le expliqué cómo también se puede cambiar de color. Este archivo guárdelo con el nombre que usted quiera. Solamente sí téngalo bien ubicado porque en clase de Meet, cuando terminemos lo del índice de masa corporal, inmediatamente vamos a abrir este archivo. Lo que sigue a continuación, muchachos, ya no abran un nuevo archivo. Lo que les voy a explicar en el siguiente video, usted va a abrir una nueva hoja, le va a poner porcentajes y ahí va a empezar a trabajar lo que se explica en los siguientes videos.